Buenas tardes. Buenas tardes, Fray Javier, ¿cómo ha estado? Muy bien, vamos a comenzar con nuestra explicación. Hemos concluido la parte de la Edad Media, en donde se habla de las características de la Virgen María dentro de esa cultura, según la cual la verticalidad de todas las instituciones era lo que predominaba. Por ejemplo, la protección del señor feudal sobre los vasallos, que era una protección vertical porque provenía de arriba hacia abajo. Y también en las representaciones religiosas, pues el Padre Todopoderoso, Dios Omnipotente, en la parte más alta, en la parte intermedia a Jesucristo y en la parte más cercana la cristiandad, pues el Espíritu Santo. En esta representación de verticalidad encontrábamos también muchos aspectos de la cultura, en donde la mujer tenía un lugar subordinado y el varón aplicaba su poder, su gobierno en la mayor parte de los ámbitos de la vida. Pasamos ahora a la consideración de María en la cultura moderna. Y decíamos la vez pasada que la cultura moderna comienza con el descubrimiento de América en 1492 y termina, según este dato del profesor de Fiores, la época moderna concluye con la caída del muro de Berlín en 1989. Con este término de la cultura moderna se quiere indicar la inauguración de una cultura que se va desarrollando en el curso de medio milenio, es decir, 500 años. Por eso dice el profesor de Fiores que la época moderna comienza en 1492 y concluye con la caída del muro de Berlín en 1989. En ese arco de tiempo entre 1492 y 1989 pasan 597 años, de lo que el profesor de Fiores nos propone esta lectura de la cultura moderna, enfocándonos sobre todo en las prácticas devocionales a la Virgen Santísima en estos poco más de 500 años. Dice el profesor que la figura de María inaugura una época y en esa época hay que ver cuáles son los paradigmas. Los paradigmas en esta época moderna de los que el profesor de Fiores nos quiere proponer para comprender ampliamente el significado de la modernidad, pues hay que ver que él nos propone el protagonismo del sujeto, nos propone la confianza en la razón, nos propone la fe en el progreso, la democracia, y después habla de varios tipos de la modernidad. Modernidad renacentista, modernidad protestante, modernidad barroca, modernidad de la ilustración, la modernidad en los sistemas idealistas, la modernidad en el nuevo humanismo, y así concluye con la consideración de la Virgen María en la cultura moderna. Esto lo veremos hacia la página 220, cuando comenzaremos a revisar lo que dice el profesor de Fiores acerca de la Virgen María en la modernidad. Pero por lo pronto
quiere el profesor de Fiores que comprendamos las principales características de este periodo de la historia o de la cultura o de la devoción a la Virgen Santísima propiamente. Por ello, el profesor habla del protagonismo del sujeto como la primera de las características de la modernidad, de las notas distintivas. Buenas tardes. Buenas tardes, Georgina, bienvenida. Gracias. En primer lugar, pues se acepta que la noción de la modernidad, el profesor de Fiores nos propone una definición de un autor alemán. Este autor alemán de apellido Blumenberg dice que la modernidad se define por la dinámica de la autoafirmación del hombre, el cual el hombre rompe con el quietismo medieval y se aplica a explorar el horizonte de las posibilidades que le ofrece la realidad que lo circunda. De modo pues que la autoafirmación del ser humano, la capacidad de ser protagonista de su propia historia, y más adelante lo que veremos, son las cualidades con las que el profesor de Fiores caracteriza este periodo de la historia de la cultura europea llamado la modernidad. Y continúa el profesor de Fiores afirmando que el problema de la autonomía o de la centralidad del hombre implica una ruptura con la tradición. Aunque no sea una ruptura completa, sino una ruptura en perspectiva. Con lo cual, dice el profesor de Fiores que el hombre moderno se enfrenta a una coacción fascinadora, porque busca lo novedoso. La cosmovisión del hombre medieval es diferente de la cosmovisión del hombre moderno, porque mientras el hombre medieval se considera a sí mismo como criatura, el hombre moderno se encuentra a sí mismo como la medida de todas las cosas, incluidos los valores éticos. El hombre moderno es el artífice de su propio destino. Entonces, pues la ruptura con la Edad Media no significa una solución de continuidad en el caso del cristianismo, sino que hay un avance, una mejoría, una amplitud en las prácticas de la devoción cristiana. Y dice el profesor de Fiores que por ello hay que recordar la definición que dentro de la teología católica se da de la persona. Se dice que la persona es una individualidad sustancial que hace que el hombre sobresalga sobre todas las cosas. Esta individualidad sustancial de la persona llega a establecerse con el filósofo Boecio con los grandes humanistas del Renacimiento, que exaltan la dignidad del hombre y son cristianos convencidos. Por ejemplo, Pico de la Mirandola, Erasmo de Rotterdam, Voltaire y algunos otros autores que proponen los rasgos de la modernidad como fundamentados en la idea del progreso, del avance, de la ciencia, la madurez del ser humano concebido como individualidad sustancial. Es decir, sustancial porque contiene la sustancia que abarca a todos los seres humanos, que es la sustancia de ser un hombre racional, mortal, finito, que vive un periodo de vida temporal y un periodo de vida eterna. De modo pues que el cristianismo va a sentar las bases de la modernidad
en lo que se refiere a la cuestión religiosa. En este periodo de la modernidad, el cristianismo sigue fundamentando los valores que va a vivir el ser humano, aun cuando, a diferencia de la época feudal, de la época medieval, el hombre se constituye como el centro del mundo. Y aunque con algunos filósofos, por ejemplo, Jean-Paul Sartre de los existencialistas franceses de la segunda mitad del siglo XX, rechazan la soberanía de Dios porque coarta la voluntad del ser humano. Abandonan a Dios los existencialistas franceses encabezados por Jean-Paul Sartre, pero ese abandono de Dios solo lleva a la disolución de esa unidad, individualidad sustancial que es el hombre. Aún pues con estas contradicciones en lo que podemos definir como modernidad, puesto que interviene también la definición con Jean-Paul Sartre, que desplaza a Dios porque considera que Dios es el rival del hombre, porque Dios coarta la libertad, la voluntad del hombre. De modo que la modernidad también se fundamenta en esta conceptualización del hombre, de la persona como individualidad sustancial, que tiene una confianza total en la razón, en la capacidad de pensar, en la capacidad de tomar decisiones. Los nuevos universos del horizonte revelados por el descubrimiento de América hacen que el hombre se convenza del poder de su razón, de su capacidad mental, puesto que logró Cristóbal Colón vencer los miedos, vencer ese temor, vencer a los marineros que se le sublevaron en varias ocasiones, logró descubrir el nuevo mundo porque tenía confianza en sí mismo, porque tenía confianza en su capacidad de pensar. Y a eso es a lo que De Fiores le llama una de las características de la modernidad, la confianza en la razón, porque el hombre está convencido de que el poder de la razón lo llevará al progreso de la historia, al progreso de la ciencia. La llegada de la racionalidad científica establece un nuevo paradigma en la modernidad, puesto que la ciencia de Aristóteles pasa al pasado, se queda ya en la antigüedad, y la nueva ciencia comienza a forjarse sus propios paradigmas científicos a través de las hipótesis, de la tesis, antítesis y síntesis, que es la manera de razonar de los filósofos racionalistas, comenzando con Hegel y con el otro que decía pienso, luego existo. Así pues, toda la realidad se somete al juicio de la razón y por ello una de las cualidades más importantes de este periodo de la modernidad es la confianza que el hombre tiene en su capacidad de pensar. La otra característica que propone De Fiores acerca de la modernidad es la fe en el progreso. Puesto que el hombre es el centro del universo en la modernidad y apoya su confianza, su seguridad en el poder de su razón, de su capacidad de pensar, el hombre moderno va madurando hacia el progreso. Por la capacidad de razonar, disipará las tinieblas de la ignorancia y destruirá la superstición. Y con esta capacidad de razonar,
tendrá la llave por la cual abrirá las puertas a un mundo progresista, a un mundo lleno de felicidad. De modo pues que la cualidad de la individualidad sustancial del ser humano durante la época moderna se fundamenta en la autonomía, en la autoafirmación del hombre, en la confianza que tiene en su capacidad de razonar, en la fe en el progreso y en la democracia. La democracia comienza a establecerse en las comunas, o sea, en los municipios de la Florencia renacentista. Y poco a poco va avanzando la conceptualización de los derechos sociales del ser humano. Se niega el derecho divino de los monarcas a decidir por todos los integrantes de la sociedad, y el ser humano es capaz de elegir a sus gobernantes por medio de la soberanía popular a través del ejercicio de la democracia como forma del gobierno de las naciones. Sobre la base de la democracia se desarrollará la doctrina de los derechos humanos, que culminan con la declaración de la libertad, la fraternidad y la igualdad, proclamados por la Revolución Francesa en 1789. El profesor de Fiores propone un breve pensamiento acerca de cuándo comienza la modernidad, y dice él que algunos sociólogos ponen el inicio de la modernidad en el siglo XVII, aunque algunos filósofos sostienen que la modernidad comienza con el filósofo francés René Descartes. Pero en realidad la modernidad nace en el humanismo de los hombres renacentistas de la etapa final de la Edad Media, en donde se encuentran las connotaciones esenciales de la cultura moderna. Así, la modernidad es un periodo muy extenso que abarca desde el Renacimiento hasta la Edad Contemporánea. Y la Edad Contemporánea es una fase de la modernidad, de la cultura moderna. Y así nos habla el profesor de Fiores de varios momentos de la modernidad de la época renacentista, la modernidad de la época protestante, la modernidad del barroco, la modernidad de la ilustración, la modernidad en los sistemas idealistas. Para caracterizar esta cultura moderna nos habla de todas esas modernidades. Aquí iremos dando algún comentario acerca de cada una de ellas. La modernidad renacentista, en la página, bueno, para algunos es la página 287, para otros la tenemos en la página 206. La modernidad del Renacimiento se consolida en los siglos XV y XVI y arranca con una fase en la que se pasa de la idea de Dios como centro de la cultura, de la historia, de la sociedad, se pasa a la idea del hombre como centro de la cultura, de la historia, de la sociedad. Es decir, que con la época moderna, los filósofos ponen en las capacidades del ser humano el origen de ese antropocentrismo, a diferencia del teocentrismo de la época medieval. Teocentrismo significa Dios al centro de la sociedad, del pensamiento, de la cultura.
En cambio, antropocentrismo, que se inaugura con la modernidad, significa que el hombre está en el centro de la cultura, de la historia, del pensamiento, de la filosofía. Y pasamos pues de la modernidad, pasamos del teocentrismo medieval al antropocentrismo de la modernidad. Porque ya con el Renacimiento, el ser humano se convierte en dueño de sí mismo y comienza a vivir según los criterios, según las afirmaciones, según la filosofía derivada de los filósofos humanistas del Renacimiento y también a partir de la lógica de Descartes y de los filósofos existencialistas del siglo, ya más adelante del siglo XX. Pero hasta aquí el profesor de Fiores está hablando de la modernidad renacentista. ¿A qué se refiere este término de modernidad renacentista? Pues dice él que una primavera particularmente feliz se logró casi milagrosamente cuando se reconoció la dignidad del ser humano y se conjugó ese reconocimiento de la dignidad del ser humano con la sed de saber, con la curiosidad por nuevos ámbitos de la cultura, por el culto a la belleza, por la fe en el progreso. De acuerdo, dice el profesor de Fiores, que también se llegó a un acuerdo entre la sabiduría antigua y el Evangelio, un acuerdo con la confianza en los designios de la providencia de Dios y muchos otros aspectos de la realidad social con la que el hombre de la época moderna establece su comportamiento individual basado en esta modernidad de la autonomía de la razón, de la autonomía del ser humano, y así continúa el crecimiento de la modernidad según este tema del profesor de Fiores. Dice que el forcejeo que hubo entre lo viejo y lo nuevo a partir del Renacimiento es evidente en ciertas actitudes pedagógicas contrapuestas, como la que se revela en la polémica que establecieron el humanista Salutati y el dominico Dominici. Para el humanista Salutati recomendaba a los jóvenes la lectura de las obras clásicas. En cambio, el dominico Dominici consideraba conveniente que los jóvenes solamente estudiaran la Sagrada Escritura. Ese es un aspecto del forcejeo que se dio en el origen de la modernidad entre las lecturas que debían ponerse en manos de los jóvenes. Unos decían que había que poner en las manos de los lectores jóvenes las obras clásicas. ¿Cuáles son las obras clásicas? Pues las obras de la Odisea, la Ilíada, del poeta griego Homero, la obra de la Eneida, del poeta romano que también quiso hacer algo semejante a lo de la Ilíada, las obras clásicas que significaban la Divina Comedia de Dante Alighieri, es decir, obras en las que el ser humano se propone a sí mismo como dueño de su propio destino. En cambio, Dominici decía que solamente debía ponerse en manos de los lectores jóvenes la Sagrada Escritura. Y esa disyuntiva, ese debate
entre el humanismo, el humanista Salutati y el Dominico Dominici se resuelve trayendo a la coexistencia las dos fuentes, tanto las obras clásicas como la Sagrada Escritura. Se propone pues que coexistan y que se puedan tratar de manera armónica en la educación de los jóvenes. Otro tema de forcejeo entre lo viejo y lo nuevo lo encuentra el profesor de Fiores en el cardenal Nicolás de Cusa, que había disipado muchas desconfianzas hacia la naturaleza de los seres humanos y había puesto de manifiesto la libertad del ser humano, porque con esa libertad el hombre se hace capaz de llegar a ser Dios. Con la libertad, con el ejercicio de la libertad, el ser humano es semejante al Creador. Con ese ejercicio de su libertad, el ser humano es capaz de considerarse casi otro Dios. Y con esto quería instaurar una pax de la fe que, superando el fanatismo y las guerras santas, volviera a congregar a todos los creyentes de las diversas religiones en una sociedad armónica. Es decir, que aquí lo que encontramos en Nicolás de Cusa es el deseo de reunir las diferentes versiones de religión, por medio de las cuales los creyentes de la época moderna pues se declaraban la guerra unos a otros por el simple hecho de no pertenecer a la misma religión. Y entonces Nicolás de Cusa propone la paz fundamentada en la fe, de modo que se supere el fanatismo y se congreguen todas las diferentes religiones en una armonía que puedan llevar adelante el progreso de la cultura a partir del Renacimiento en esta época de la modernidad. Después hay otro autor de apellido Manetti que escribe una obra sobre la dignidad y la excelencia del hombre. Y en este libro presenta al hombre como un cierto Dios mortal. Nótese la contradicción, un Dios mortal, pero que para este autor, que escribe hacia 1459, Manetti, la dignidad y la excelencia del hombre se fundamenta en su capacidad de razonar, pero también en la belleza de su cuerpo y en el poder del espíritu del ser humano. Así pues, para este autor que escribe sobre la dignidad y excelencia del hombre, propone que el ser humano considere la belleza de su propio cuerpo humano, considere el poder de su espíritu y pueda continuar desarrollando la cultura cristiana firmemente anclado en la revelación de Jesucristo. Hay otro autor que también se enfrenta al jaloneo, a la controversia entre lo antiguo y lo moderno. Este autor se llama Victorino da Feltre, quien fomenta la concordia entre el humanismo y el cristianismo en el campo de la educación, puesto que exhorta a que se contemplen los pasajes de la Biblia y también las fábulas de la literatura pagana, ilustrando esta armonía, este contrapeso entre la Biblia y las fábulas paganas,
representando a Cicerón como un buey, un animal de la época medieval, y formando una buena pareja con un novillo al que Victorino da Feltre le pone el nombre de Jerónimo. Y así, tanto el viejo buey como el novillo, es decir, Cicerón y Jerónimo, se complementan y hacen que los surcos que van abriendo resulten hondos y rectos. Es decir, este autor también se enfrenta a esa necesidad de armonizar lo antiguo con lo nuevo en el cambio de la época medieval a la época del modernismo. También encontramos aspectos de la anatomía, del estudio de la anatomía y de la pintura flamenca, pinturas al óleo, que hacen que el estudio de la anatomía humana llegue a alcanzar una gran perfección y que esa belleza de la anatomía del ser humano que proponen los pintores de la zona alemana de Flandes hagan florecer un arte figurativo que se plasmará en obras de pintura tan sublimes como increíbles, que se inspiran en la época clásica, pero que consagran a personajes históricos como personajes de la época moderna, en los que se expresa la fuerza y la solidez del Estado, la fuerza y la solidez de las comunas, de los municipios de la época del Renacimiento. Así el gobierno pasa de las manos del señor feudal a la comuna, a la vida urbana, a los que forman parte de los municipios. De modo pues que hasta aquí el profesor de Fiore nos ha hablado de la modernidad renacentista, puesto que se refiere a esos aspectos de la cultura, de la vida social, en los que los hombres que pertenecían antes a la vida medieval van proponiendo nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de vida social, nuevas formas en las que se establece una nueva manera de concebir al ser humano en la época moderna. Por eso el profesor de Fiore es parte de este concepto de modernidad renacentista, porque como hemos visto nos ofrece varios puntos de apoyo entre los hombres del Renacimiento que dieron pie a ese cambio hacia la modernidad y que tuvieron que hacer un forcejeo con las instituciones de la época medieval para poder dar inicio a las instituciones de la modernidad renacentista. Y así, el hombre del Renacimiento alcanza grados de humanidad que no se habían alcanzado en la Edad Media. El hombre del Renacimiento alcanza una perfección en el estudio de la anatomía y en el arte figurativo de las pinturas, sobre todo en la zona de Flandes, de Francia y de Alemania. Y así el avance de la modernidad renacentista da origen o propicia la otra modernidad, que es la modernidad protestante. El profesor de Fiore está analizando de qué manera la historia, la vida, la cultura atravesó por esas etapas de estatismo, es decir, de no movilidad en la época medieval, a una actividad social que fluyó
y que hizo que progresara la economía, la historia, la cultura y la sociedad en general, a través de esas instituciones, a través de esos forcejeos que dice aquí el profesor de Fiores, que muchos hombres ilustres de la época tuvieron que enfrentar para poder dar inicio a la modernidad en todos los ámbitos en los que de Fiores detiene su atención. Aquí ya ha dado en principio las cualidades de la modernidad renacentista, hablando de las comunas, es decir, de los municipios como formas de gobierno democráticas que sustituyen al poder unipersonal del monarca o del señor feudal. Y también nos ha hablado de la capacidad del ser humano de poder llevar adelante el conocimiento, de poder establecer, junto con la lectura de la Sagrada Escritura, darles a los jóvenes la lectura de las obras clásicas. Y también junto a las luchas de religión que se desarrollaron en la parte final de la Edad Media, proponer la libertad del hombre que lo hace capaz de ser como Dios y establecerse a un lado del propio Dios, el hombre casi como si fuera otro Dios. Estos aspectos de la modernidad renacentista le dan pie al profesor de Fiores para hablar de la modernidad protestante, que como sabemos surge con Lutero, Martín Lutero, que en 1539, perdón, 1500, en 1492, el mismo año en que se descubre América, Lutero pone en la catedral de Wittenberg sus 92 tesis para rechazar la autoridad del Papa sobre la Iglesia alemana. Pero de este tema nos ocuparemos el día de mañana. Por lo pronto vamos a concluir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bueno, buenas tardes, hasta mañana. Hasta Gracias, mañana. Fray. Buenas Que le tardes. vaya muy